Actualizamos la información internacional en directo América de France 24. Vamos con los titulares. Acompañado de líderes de la industria armamentística y petrolera, Vladimir Putin visita la India por primera vez desde que inició la invasión de Ucrania. El presidente ruso se reunirá con el primer ministro Narendra Modi, que enfrenta los aranceles de Estados Unidos por seguir comprando precisamente petróleo de Rusia. En paralelo, en China, Emmanuel Macron y Xi Jinping firmaron una decena de acuerdos comerciales, mientras que ante la nueva petición del presidente francés, el mandatario chino rechazó cualquier responsabilidad sobre la continuidad de la guerra en Ucrania por su alianza con Rusia. Ante las amenazas de boicot, las corporaciones de radio-televisión europeas debaten sobre si incluir o no a Israel en la próxima edición del concurso de canto Eurovisión, de la que Rusia, recordemos, está vetada desde el inicio de la invasión de Ucrania a gran escala. Y en nuestro espacio diario, Directo París, hablaremos sobre la ratificación de la condena a 7 años de prisión en Argelia contra el periodista francés Christophe Glaise, acusado por apología del terrorismo y posesión de publicaciones propagandísticas. Un caso más de la tensión diplomática entre París y Argel que analizaremos en minutos. Tal y como decíamos en los titulares, el presidente ruso Vladimir Putin llegó ya este jueves a la India en el marco de una visita de Estado de 2 días, la primera desde 2021, es decir, desde antes del inicio de la guerra a gran escala en Ucrania. Bien, el objetivo es fortalecer lazos económicos y de defensa con el primer ministro indio Narendra Modi en medio de presiones estadounidenses por la guerra en Ucrania. Los detalles los tiene nuestro compañero Samuel Salgado Castro. Un artista de la ciudad india de Amritsar celebra la visita de Vladimir Putin a Nueva Delhi como solo un pintor podría hacerlo, con un retrato de más de 2 metros del presidente ruso. Putin inicia una visita de Estado de 2 días a India, su primera desde 2021, acompañado por el ministro de Defensa Andrei Belousov y una amplia delegación empresarial. El objetivo, impulsar ventas de petróleo ruso con descuento, sistemas de misiles y aviones de combate para restablecer lazos energéticos y de defensa erosionados por la presión de Estados Unidos sobre Nueva Delhi. Putin se reunirá el viernes con el primer ministro indio Narendra Modi para revisar el proceso bilateral, discutir geopolítica y firmar acuerdos interdepartamentales y comerciales. En defensa, India urge la entrega acelerada de 2 escuadrones adicionales de misiles S-400 en medio de retrasos por la guerra en Ucrania. También explorarán modernizar aviones de combate. Rusia sigue como principal proveedor pese a la diversificación india. En energía, India defiende sus compras de crudo ruso con descuento para sus 1.400 millones de habitantes, a pesar de advertencias de Washington de que financian la invasión a Ucrania. En represalia, el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles adicionales del 25% a importaciones indias, elevándolos al 50% total. Nueva Delhi evita sancionados como Rosneft y Lukoil, pero busca inversiones en el lejano oriente ruso y expandir la cooperación nuclear civil a través de la fabricación local y proyectos en terceros países. Según analistas, Modi evita mediación abierta en Ucrania para no complicar lazos con Moscú y Washington, pero ejerce diplomacia discreta, posiblemente persuadiendo a Putin para acomodar preocupaciones ucranianas y europeas hacia un cese de hostilidades. Esta cumbre prueba el equilibrio de Modi, profundizar con Rusia mientras resiste presiones estadounidenses en un contexto de guerra persistente y necesidades energéticas crecientes. Vamos ahora con noticias de la guerra en Ucrania sobre el terreno. Por un lado, el jefe del ejército ucraniano afirmó este jueves que sus tropas siguen manteniendo el control de la parte norte de Pokrovsk. Esto después de que, recordemos, hace solo unos días Moscú reivindicara el control de la ciudad. Por otro lado, Rusia ha lanzado una nueva ola de ataques contra Odessa y Dnipropetrovsk con 138 drones, de los cuales 114 han sido interceptados por las defensas antiaéreas de Ucrania.
Ucrania. Todo esto mientras la población ucraniana lleva ya casi 4 años, se cumplirán en febrero, viviendo en guerra, algo que ha hecho que los nacimientos se desplomen. Los detalles en el siguiente informe. En la Ucrania en guerra surge otro gran desafío, la demografía. Los nacimientos se desplomaron, como en la ciudad de Hoshcha, al oeste del país. El hospital de esta urbe registró solo 139 nacimientos este año, lejos de los 400 anuales hace una década. Ucrania, como en el caso de la mayoría de los estados postsoviéticos, tenía una tasa de natalidad históricamente baja. Pero con la invasión rusa de 2022, la población masculina en edad reproductiva fue masivamente movilizada. Ahora, 1 de cada 3 mujeres tiene un esposo sirviendo, están en el este, son personal militar. Las mujeres están estresadas. Pero decenas de miles de esos hombres cayeron en combate o desaparecieron. Murieron tantos muchachos, hombres jóvenes, aquellos que se suponía que restaurarían, por así decirlo, el acervo genético de Ucrania, y esta es nuestra población local. Es una gran tristeza. Otro reto es la emigración. Miles de jóvenes huyen del país para refugiarse de la guerra. Desde el mes de agosto, a los hombres de 18 a 22 años se les permite salir del país. Desde que se permitió que los hombres jóvenes de 18 a 22 años salieran del país, muchos de mis conocidos han aprovechado esa oportunidad. Se están yendo solos o con sus parejas. La población de Ucrania cayó por debajo de 36 millones desde los 42 millones previos a la invasión, con solo 31 millones viviendo en territorio aún controlado por Kiev. Expertos advierten que la población podría caer a 25 millones para 2051. Cambiamos ahora de información, vamos a China, donde se frustró en el intento del presidente francés Emmanuel Macron de que su homólogo chino utilice su influencia sobre Rusia para forzar un cese el fuego en Ucrania aceptable para los europeos. Como en anteriores ocasiones, Xi Jinping ha insistido en que Beijing apoya todos los esfuerzos por la paz, pero rechaza cualquier acusación o difamación. Bien, nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Fonsillas, nos amplía. Más cooperación en geopolítica, comercio y medio ambiente, o lo que es lo mismo, las tradicionales reclamaciones de la diplomacia europea, Ucrania y el desequilibrio comercial sazonadas hoy con la lucha contra el calentamiento global. Macron, el presidente francés, ha vuelto a pedirle a China que presione a Rusia para que firme un alto el fuego con Ucrania. Afrontamos el riesgo de la desintegración del orden internacional que trajo la paz al mundo durante décadas, y en este contexto el diálogo entre China y Francia es más relevante que nunca, se lo ha dicho Macron así en el Gran Palacio del Pueblo. Más concretamente, le ha pedido que se una a los esfuerzos europeos para conseguir lo antes posible un alto el fuego en la forma de moratoria de ataques a infraestructuras críticas. Xi, según la transcripción oficial, no se ha desviado del guión. Apoya todos los esfuerzos para una paz duradera que debe de conseguirse con negociaciones. Es la dinámica ya conocida durante los más de 4 años de guerra, algo parecido a un diálogo de sordos. Europa le exige a China que presione a Moscú, atribuyéndole una ascendencia sobre la política exterior rusa que Beijing siempre ha negado. China reclama la neutralidad, defiende el comercio con Rusia y recuerda que ni creó esta guerra ni, a diferencia de Bruselas y Washington, la ha alimentado con armas. Tenemos que seguir esforzándonos en favor de la paz y la estabilidad global, ha insistido hoy Macron, quien defiende una alternativa europea al plan de Donald Trump por entenderlo demasiado comprensivo con las demandas rusas. Aprovechando los focos, Xi ha anunciado $100 millones más para la reconstrucción de Gaza. Ambos líderes se han comprometido a cooperar en sectores como la aeroespacial, la energía nuclear o la inteligencia artificial. La nutrida delegación francesa cuenta con 80 personas, entre ellos varios ministros y unos 40 altos ejecutivos. Bien, y en otras noticias de la economía china, a continuación les ofrecemos una mirada a las llamadas fábricas oscuras. Y es que en el gigante asiático cada vez más plantas industriales prescinden de los trabajadores y dependen de robots y de máquinas automáticas para realizar el trabajo. Además, reducen aún más los costes de producción apagando las luces. Veamos. Puede parecer un edificio industrial normal, pero una mirada al interior de esta fábrica china permite vislumbrar el futuro de la industria automovilística. Casi todo está automatizado, con un puñado de empleados superados en número por cientos de robots. Esta llamada fábrica oscura puede producir hasta 1.200 autos eléctricos al día y casi no necesita luz ni calefacción.
Nos dimos cuenta de que contratar personal era cada vez más costoso y para este tipo de trabajo que implica muchas tareas repetitivas, los humanos son más propensos a cometer errores que las máquinas. Esta planta de fabricación de automóviles es una de las cientos de fábricas similares que hay en China y que fueron diseñadas específicamente para que los robots hicieran el trabajo. Esta es la pantalla de control. Podemos ver todas nuestras líneas de producción. En este momento se están fabricando 296 autos. Pero ni siquiera los robots son perfectos y requieren un mantenimiento regular. Aquí, una sola máquina defectuosa puede paralizar toda la operación. Nuestro trabajo consiste simplemente en ayudar a los robots. Cuando ellos realizan la soldadura, nosotros solo hacemos una doble comprobación. Es un gran cambio en comparación con mi trabajo anterior. En uno de los pocos espacios iluminados de la fábrica, los vehículos se someten a una revisión final antes de ser enviados a los concesionarios. Uno de los pocos pasos que por ahora todavía requiere la supervisión humana. Cambiamos de foco, vamos ahora hasta la Franja de Gaza, donde el ejército de Israel mató al menos a 5 personas con un ataque contra Han Yunis esta noche. Entre las víctimas mortales se encuentran al menos 2 niños y 2 mujeres. Y según las autoridades gazatíes, Israel ha matado ya a más de 300 personas desde la entrada en vigor del cese el fuego el pasado 10 de octubre. En el marco del acuerdo mediado por Estados Unidos, además, solo queda el cadáver de un soldado israelí en la Franja de Gaza, después de que este jueves Israel anunciara que el cuerpo entregado ayer por Hamás corresponde efectivamente al del rehén tailandés. Mientras la primera fase del plan está a punto de concluir, como ven, es incierto cómo se va a proceder con la consiguiente retirada de las tropas israelíes del enclave palestino y el desarme de Hamás. Y precisamente la participación de Israel, después de haber matado a más de 70.000 personas en la Franja de Gaza, es el centro del debate de los organizadores del Festival de Eurovisión. Ante las amenazas de boicot de países como España, Países Bajos o Irlanda, entre otros, si Israel vuelve a participar, los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión se reúnen este jueves para tomar una decisión que, recordemos, tomaron inmediatamente con Rusia en 2022, cuando la excluyeron por invadir Ucrania a gran escala. Israel lleva participando desde hace 50 años y ha ganado 4 veces Eurovisión, pero ahora podría ser excluido del concurso. Debido al número de víctimas palestinas en la Franja de Gaza, las cadenas públicas españolas, eslovenas, neerlandesas e irlandesas han amenazado con retirarse del concurso si se permite participar a Tel Aviv. Mantenemos la misma posición que hace unos meses, cuando dijimos que la presencia de Israel en el festival era insostenible por 2 grandes motivos. En primer lugar, por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza, que el Festival de Eurovisión efectivamente es un concurso, pero que los derechos humanos no son un concurso. En las últimas ediciones, la participación israelí ha desatado la polémica. La cantante israelí Yuval Rafael, superviviente del ataque del 7 de octubre del 2023, quedó en segundo lugar gracias al voto del público y a pesar del escaso apoyo del jurado profesional. Un éxito que fue impulsado por una campaña para animar a votar, llevada a cabo por una agencia de comunicación israelí cercana al gobierno. Varias cadenas pidieron entonces más transparencia sobre las votaciones. En respuesta, los organizadores anunciaron que cambiarían las reglas de la votación, especialmente para ciertas campañas de promoción apoyadas por terceros. Las cadenas europeas deben pronunciarse este jueves sobre si consideran suficientes estas nuevas reglas o si a pesar de todo desean votar sobre la participación de Israel en el concurso. Será un verdadero punto de inflexión en la historia de Eurovisión. Será la primera vez que nos enfrentemos a un problema político grave que realmente afecta a muchos países participantes. Creo que probablemente habrá que someterlo a votación, ya que muchos países han amenazado con retirarse si Israel participa. Otros países también podrían retirarse si se excluye a Israel. Creo que habrá que llegar a un consenso para resolver esta cuestión. De prohibirse la participación de Israel, se uniría a Belarus, excluida desde 2021, y a Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022. Eurovisión 2026 se celebrará el próximo mes de mayo en Austria.
Bien, estaremos pendientes de esta reunión. Mientras tanto, vamos a consultar los resultados de Honduras de las elecciones del pasado domingo. Sigue este jueves el recuento de los votos. Como ven en sus pantallas, de momento vamos con el 84,48% de las actas escrutadas. Y según estos resultados provisionales, tenemos una vuelta de las tendencias que les ofrecíamos ayer. Vemos como el líder del Partido Nacional, esta formación conservadora apoyada por Donald Trump explícitamente, hablamos de Nasri Asfura, vuelve a liderar el conteo con el 40,05% de los votos, lo que representa 1.083.239 apoyos. Y con menos de 10.000 votos de diferencia, en segundo lugar se sitúa Salvador Narrala con el 39,74% de los apoyos a esta hora. Bien, tal y como les decíamos, queda todavía más del 15% por escrutar. Iremos siguiendo cómo evoluciona este conteo y, por supuesto, se lo iremos contando aquí en France 24.